Sabemos que solo el 37% de las instituciones educativas del país tienen agua, luz y desagüe. Usted ha escuchado ya al presidente del Consejo de Ministros y nosotros hacíamos la pregunta el día de ayer. ¿Por qué? Porque se dice que los niños no van a ser vacunados y que van a iniciar las clases presenciales sin ser vacunados. Primero que nada, ustedes, cuando recibieron esa noticia, cuando se enteraron de eso, ¿qué pensaron? ¿Qué conversaron? ¿Qué analizaron? Muchas gracias, Giovanna, por la pregunta y el análisis previo también que hace al momento de hacer esa pregunta. En primer lugar, ninguna autoridad, ni el mismo presidente de la República, el ministro de Educación, ni el primer ministro, ni la ministra de Salud, nos están hablando de planes concretos. Lo que nos están hablando es en condicional. Nos están diciendo si se asegura. Es decir, no estamos hablando en planes, en proyectos, en algo desarrollado concretamente que permita dar confianza a la población en primer lugar. En segundo lugar, cuando se dice que los alumnos no serían vacunados porque para ellos no hay vacunas, no hay ensayos, entonces seguimos hablando sobre los mismos riesgos que se ciernen sobre la población. Obviamente para nosotros los maestros del Perú, y esto lo hemos coordinado, lo hemos conversado, para los maestros del Perú es necesario retornar a la presencialidad, pero esto debe de hacerse en condiciones de seguridad, en condiciones de garantizar la vida y la salud de los millones de familias peruanas y también de los docentes. Es cierto, los estudiantes tienen menos posibilidad de contagio, pero si ellos pueden convertirse en portadores, tenemos que pensar en la familia de ellos. Nosotros hemos expresado desde un principio, y eso fue el que nos animó en el mes de marzo, para ser inclusive el quien les habla, el primero que pidió que se posterguen el inicio de clases el día 16 de marzo, porque pensamos que primero es la salud, primero es la vida, y junto a ella el tema de la educación. Y si estamos hablando así, tendríamos que preguntarle a las autoridades, y en este caso al primer ministro y también al ministro de Educación, en qué porcentaje se avanzó en el Perú para garantizar una infraestructura con bioseguridad. Sabemos que solo el 37% de las instituciones educativas del país tienen agua, luz y desagüe. ¿Qué porcentaje, profesor Ocaña? El 37%, No me 37 a 38%. No me diga. Y O sea, eso, el 62% de colegios de Perú no tienen agua segura. No tienen los 3 servicios básicos. Y hoy estamos hablando inclusive de conectividad. Tenemos que entender que el Internet también hoy tiene que convertirse en una necesidad prioritaria, básica de las instituciones educativas. Entonces yo quisiera preguntar a los señores autoridades qué tanto avanzaron en estos porcentajes, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuáles son los proyectos para ir cerrando las brechas de conectividad, las brechas de infraestructura, de servicios? ¿Qué tanto presupuesto se tiene para el 2021 para cuidar la vida y la salud de los estudiantes y también de los maestros? Yo creo que la vida debe importar. Con esto no quiero decir que no reinicie pronto la presencialidad. No, pero está claro, profesor, que usted tiene las respuestas. O sea, que han avanzado nada. Y si la respuesta está clarísima, la idea es que el próximo año no se debería reiniciar clases, ¿no? Es importante preguntarle justamente al gobierno lo que usted dice. Pero si nosotros le preguntamos a usted, conociendo la situación, la realidad en la que quedó el sector educación antes de la cuarentena, ¿usted cree que se puedan cumplir protocolos con la infraestructura que se tiene, con los servicios que se tiene y con la realidad además de los alumnos y de sus familias? Puedan tener para que vayan con protectores, con mascarillas, además que se deban usar, que se usen de forma óptima, y también los profesores? La verdad es bastante improbable. Por un lado, si el mismo gobierno, y mire, las tabletas que ofrecieron para llegar a julio están llegando para octubre, y se dijo que en octubre ya se tendría que haber masificado el reparto. Eso no está ocurriendo. Los otros temas que son más precisos y mucho más tal vez requieren presupuestos y trabajos de educación, de monitoreo y otras, se ve bastante imposible de que se haga en breve tiempo, en poco tiempo. Lo que tendríamos que en todo caso decir es
¿Qué tanto está haciendo el Ministerio de Educación y de Salud, por ejemplo, para hacer esos protocolos en las instituciones educativas? ¿Cuánto de presupuesto de personal han destinado? Tenemos entendido que para el 2021 solamente han incrementado la suma de 1.387 millones de soles al presupuesto de educación, y eso solamente va a cubrir en buen porcentaje para garantizar la conectividad de los 700.000 tabletas y luego los más de 110.000 estudiantes que fueron para pagar docentes para esos 110.000 estudiantes que fueron trasladados de las privadas a las públicas. Por tanto, este nuevo presupuesto no garantiza ninguna posibilidad de garantizar todas las condiciones que los estudiantes y que la población está esperando con respecto a educación. Ahora, la idea aparentemente de los especialistas en salud es que los niños se contagian, se pueden contagiar, de hecho sí se han contagiado, pero el nivel de gravedad es mínimo. La preocupación es con quiénes se relacionan los niños. Y en los colegios, como ha dicho Giovanna ayer, se relaciona con maestros, con personal administrativo y con personal de la dirección, con sus auxiliares y con los trabajadores en general. Y en casa, por supuesto, con padres, con abuelitos, con personas con las que está viviendo. Si el ministro acaba de decir que al marzo ya se habría prácticamente terminado de vacunar a los docentes, al personal que trabaja en los colegios, ¿esto no abre una posibilidad para usted de que ya podamos iniciar clases teniendo en cuenta que los profesores y quienes se vinculan a los niños están protegidos en los colegios? Sí, es interesante la propuesta como análisis, como reflexión, como posibilidad, pero aún no tenemos contratos firmes que nos digan que aquí está la vacuna que está llegando en enero, febrero, porque el hecho que llegue en marzo no significa ipso facto que todos queden vacunados. Claro. Se obedece a todo un plan de monitoreo, a todo un plan de vacunación. Pero eso es en el hipotético caso que lleguen las vacunas. Pero si aquí estamos hablando en condicional, porque el mismo primer ministro indica que estaría llegando. Sí. Y entonces no estamos hablando de proyectos concretos, de planes concretos. Ahora, hay un detalle que, digamos, es para mí medular en este tema, que no hay forma como que se resuelva. Y es que justo toda la protección está basada en el escudo de tu mascarilla, ¿no? Todas, principalmente. Digamos, el cuidado más principalísimo, el principalísimo cuidado. Yo no sé si los niños soporten la mascarilla. Yo entiendo a un chico de secundaria que lo pueda hacer. No veo a un niño de 8 años, de 10 años y de 11 años mantener la mascarilla, digamos, las 4, 5, 6 horas de colegio. No, claro, pero hay detalles. En todo ese tiempo el niño tiene que tomar algo. Tiene que tal vez tomar un refrigerio. Tiene que ir al baño y algunos niños solicitan ayuda a sus maestros para ir al baño. Y estos son puntos y momentos de contagio. Esa es la realidad, ¿verdad, profesor? Es cierto eso. Incluso tenemos colegios hacinados, colegios con espacios muy pequeños, no hay espacios para los recreos, las aulas son para 25, 30 alumnos con espacios muy estrechos, y en algunas instituciones privadas, por ejemplo, eso se agrava mucho más. Y eso obliga de que si en el hipotético caso retornara, tendría que trabajarse con distanciamiento, con porcentaje de alumnos que asistan diariamente, tal vez un 30 o 50% por día, y combinando algunos mecanismos, por ejemplo, el de la presencialidad con la atención remota. Exacto. O sea, semipresencial, ¿no? Bien. ¿Cuántos profesores a nivel nacional hay hoy en día? Tenemos un promedio de 550.000 docentes, de los cuales 380.000 es en la escuela pública y otros 170.000 en la escuela privada. Y más o menos debe haber unos 140.000 en total, quizá menos, ¿no? En promedio 100.000 de trabajos administrativos, incluyendo los administrativos más los auxiliares, ¿no? O sea, claro, pero, y personal directivo. Estaríamos hablando, si quisiéramos poner en conjunto, no creo que de más de 800.000 personas. Y se han dicho que van a adquirir 16 millones de dosis. Bueno, se podría, ¿no? Pero en realidad se tiene que aumentar la cantidad de docentes si es que se quiere regresar a ser presenciales con la cantidad de alumnos que han migrado, ¿verdad? Eso es el otro tema. Por ejemplo, si se combina la atención presencial y educación remota, tendría que haber docentes exclusivos para el tema de la educación remota y otros profesores exclusivos para el tema de la presencialidad.
pero con el presupuesto que nos han ofrecido para el 2021, eso es totalmente imposible. Pero si yo quisiera un poco exigirle, profesor, un resumen, a ver, usted me diría, en las condiciones en las que estamos, no, olvídese. Ok, ¿qué condiciones habría? Primero, vacuna. Segundo, manejar mejor el asunto de bioseguridad. Significa dotar, cosa que parece imposible, pero la mayor cantidad de colegios que tengan agua, que tengan desagüe mínimamente. Por supuesto, lo de conectividad en estas circunstancias puede parecer un semilujo, aunque sea sin duda un derecho. Mayor cantidad de docentes. ¿Qué más podríamos poner como condición para que desde el Colegio de Profesores de Perú se diga sí es posible arrancar no clases? hacinadas, infraestructura. Sí, reajustar los contenidos de la programación curricular. Mayor capacitación para docentes en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero ¿eso qué incidencia tiene en el tema sanitario? Eso tiene que ver para que el docente también mantenga el monitoreo a sus estudiantes en temas de educación a distancia. Ah, ok, manteniendo el asunto de la semipresencialidad, dice usted, ¿no? Así es, manteniendo esa condición. Okay. La otra condición es que se garantice para los estudiantes mejora de la atención y la alimentación escolar. Caliwarma. Caliwarma es básico porque muchas familias han llegado a niveles de pobreza y sin trabajo. Para este momento, sobre todo. requerimos para ellos. Claro. Bien. ¿no? Actualmente y justo esa es la fuente de contaminación. Por el asunto de manipulación de alimentos, Exacto, pues, comer, por eso bajarse las mascarillas. La situación es bien complicada.